En el mundo de los videojuegos de peleas, pocas sagas han logrado trascender de manera tan cultural y durar tantos años de la forma que lo hizo y lo sigue haciendo Super Smash Bros. Desde su nacimiento en el Nintendo 64, la serie se ha definido por ser una combinación de ser un juego muy accesible para cualquier fan de Mario, Zelda, Pokémon, etc., pero al mismo tiempo con una gran profundidad competitiva, además de ser literalmente el crossover más ambicioso de la historia. Sin embargo, hay una entrega de esta saga que no tenía por qué ir tan lejos, y aún así lo hizo. Mientras que Melee es venerado por su a veces frenética, pero muy divertida de ver, velocidad, y Ultimate es legendario por su roster colosal, Brawl ocupa un lugar único. Si tienes entre 20 y 25 años, es muy probable que este fuera el primer Smash que hayas jugado, ya que este juego fue lanzado en 2005, publicado y dirigido por Masahiro Sakurai, que también es creador de Kirby, a quien seguramente ya conocerás por sus famosos directos de Smash. Sakurai ha sido la mente maestra detrás de tantas horas de diversión que estos juegos nos han regalado. Hoy discutiremos uno de los juegos más emblemáticos y trascendentales de la historia. Ningún aspecto de Brawl hace tan evidente su ambición como su modo historia. El Subspace Emissary, o el emisario del subespacio, no era un simple modo de aventuras como el de Melee, era una campaña cinematográfica de varias horas que tejía una narrativa original alrededor de un elenco de personajes de todos los universos de Nintendo. Suena algo tan épico que hoy en día es casi impensable pensar que Nintendo podría volver a hacer algo así. O quién sabe. La narrativa es casi muda, confiando en las expresiones faciales y la cinematografía para contar una historia de alianzas que para ese entonces resultaban bastante épicas, como Fox y Diddy Kong peleando contra Rayquaza, o ver a Mario y Sonic unir fuerzas por primera vez en la historia, o ver a Kirby convertirse en un héroe en un mundo postapocalíptico. Eran momentos cargados de una emoción que trascendía el fanservice básico que quizá otros juegos de peleas crossover solían ofrecer. Este modo historia combinaba plataformas en 2D, exploración ligera y por supuesto combates contra hordas de enemigos y jefes. A diferencia de los modos posteriores como el World of Light en Ultimate, que son esencialmente una serie de peleas con condiciones, el Subspace Emissary ofrecía niveles diseñados con una progresión clara. El jugador podía cambiar entre una variedad de personajes desbloqueados, cada uno con sus habilidades, lo que le añadía capas de variedad estratégica, o si preferías podías elegir a tu main y a tus personajes favoritos. Y hablando de personajes, la inclusión de jefes únicos y memorables de distintos juegos, como Porky o Pocky de Mother 3, Ridley de Metroid o Rayquaza, eran de las cosas más épicas y geniales que una entrega de Smash se hubiera atrevido a hacer hasta ahora. El Subspace Emissary dotó a los personajes de un contexto y una personalidad que los modos de lucha estándar no logran tan fácilmente. La secuencia inicial donde Mario y Kirby se enfrentan a los invasores, o el momento en que Lucas y Ness se unen para derrotar a Porky, no eran solo peleas, eran puntos de la trama. Si el Subspace Emissary era una joya narrativa que cambiaba para siempre la calidad de la saga de los juegos de Smash, ¿qué se puede decir de la música? Compilando más de 250 pistas, la banda sonora de Brawl no solo era la mejor hasta ahora, era considerada y sigue siendo considerada una de las mejores bandas sonoras en la historia de los videojuegos. El hecho de escuchar tus canciones favoritas de videojuegos retro con una orquesta o con una banda y un arreglo original era increíble. Por primera vez en la serie se utilizó una orquesta sinfónica completa para grabar gran parte de la banda sonora. Este salto cualitativo era simplemente gigantesco. Los arreglistas, incluyendo a veteranos como Koji Kondo de The Legend of Zelda, no se limitaron a remasterizar, reinterpretaron. Cada tema evidencia el absoluto respeto que se tuvo por el material original. Ahora hablemos un poco de lo visual. En la era de la transición a la alta definición,
Brawl se mantuvo en 480p en la Wii. Sin embargo, su impacto visual no reside en su resolución, sino en su distintivo estilo artístico. Mientras que su antecesor, el Melee, era brillante y colorido, Brawl adoptó una paleta de colores más apagada y mucho más Y2K, más de acuerdo con la estética seria, oscura y tecnofuturista de los 2000. Los desarrolladores aplicaron filtros que reducían la saturación y aumentaban el contraste, dando a los escenarios y personajes un aspecto más cinematográfico. Escenarios como Ruined Zoo, Shadow Moses Island o The Summit poseen una atmósfera melancólica y madura que se alinea perfectamente con el tono del Subspace Emissary. Y es que sí, en los 2000 las estéticas visuales eran muy diferentes a las de hoy en día. Hoy, en 2025, las tendencias de diseño suelen ser más minimalistas y casi corporativas, y en cuanto a videojuegos de Nintendo, nuevos juegos suelen verse artificiales o incluso baratos, como por ejemplo el nuevo juego de Pokémon Z a la A, que parece que también salió en 2005. Pero regresando a Brawl, los modelos de los personajes son notablemente más detallados y expresivos que sus predecesores. Las arrugas en la ropa de Snake, el brillo metálico en la armadura de Samus o la textura del pelaje de Diddy Kong son detalles que seguían esa línea de seriedad y ser edgy 2000era, pero que a la vez resultaban visualmente impresionantes, sobre todo para esos tiempos, considerando también que Nintendo nunca ha brillado realmente por las gráficas en sus juegos. Además, las expresiones faciales durante los Final Smashes, por ejemplo, y las cinemáticas del modo historia, dotaban a estos personajes de una personalidad y una carga emocional que los juegos tanto de peleas como las demás entregas de Smash no suelen atreverse a explorar tanto. Los escenarios de Brawl eran increíblemente dinámicos y narrativos. Delfino Plaza te transportaba por la isla. Luigi's Mansion podía ser destruida. El Pirate Ship de The Wind Waker reaccionaba al clima y a los ataques de cañones. Estos escenarios no eran solo fondos, eran personajes en sí mismos que contaban historias y creaban experiencias de juego únicas y memorables. Y por si fuera poco, fue la primera vez que era posible crear tus propios escenarios. Es que este juego lo tenía todo. ¿Y cómo olvidar que fue el primer Smash en tener funcionalidad en línea? Claro, el lag era una cosa espantosa, parecía que estabas viendo un PowerPoint, pero hey, en esos tiempos sentías que el futuro había llegado. Aún recuerdo la primera vez que jugué en línea en Brawl, fue tan mágico y a la vez tan decepcionante. En conclusión, Super Smash Bros. Brawl puede no ser el título más rápido, el más equilibrado o competitivo, o el que tiene la lista de personajes más grandes, pero evaluar su grandeza únicamente a través de excelente es ignorar su verdadero logro. Brawl fue la culminación de una visión cabrona. Fue un juego que se atrevió a preguntar, ¿y si un juego de peleas pudiera también tener una historia bien cabrona donde todos los personajes que ya conseguimos las licencias, que supongo que para Nintendo no era tanta bronca porque pues eran los dueños de todos, me imagino, pero aún así considero que pues no solo fue el crossover más ambicioso en cuanto a los personajes, sino el juego en sí, en general, y la experiencia que pues nos regaló. Podrá no ser un juego perfecto, podrás de repente caerte de la nada, no sé por qué implementaron eso, y también cómo olvidar cuando prendías el Wii y sonaba el volumen fuertísimo cuando ponías la opción de el Brawl. Pero bueno, seguramente es el juego favorito de muchos, probablemente me incluyo, hablando de Smash. Y bueno, pues eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Nos vemos.